Carolina Cose, ex ministra de Industria, dijo que su foco no va a estar en aumentar impuestos a los sectores más pudientes si es que llega a ser presidente de la República. Hablando en una entrevista en la emisora M24, dijo que necesita promover la obra pública, quiere promover la obra pública y para no afectar con ello el déficit fiscal va a requerir inversión privada. Y esa inversión privada sale de esos sectores justamente que tú estás nombrando, porque si hablo del mercado minorista de capitales, porque sé que hay un ahorro que está ahí y que está buscando lugares donde colocarse, yo quiero que se coloque ahí. Así que mi foco no va a estar en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes en principio, porque quiero que esos sectores inviertan en Uruguay y necesito que inviertan para generar obra pública, para generar trabajo, y necesito que eso es lo que nos va a dar aire para enriquecer la matriz productiva. Bueno, ¿cómo vieron este planteo de Carolina Cose? Hace un rato yo entrevistaba a Lucía Topolansky, vicepresidente de la República, pero además notoria dirigente del MPP. Ella sostenía que no había nada muy sorprendente acá, que no se podía buscar contradicciones entre Carolina Cose y lo que el MPP ha sostenido en esta materia. Sin embargo, yo le hacía notar, esto fue destacado por el diario La República el sábado pasado, esta frase, ¿no? Mi foco no va a estar en aumentar los tributos a los sectores más pudientes. Sí, yo creo que hay un guiño interesante ahí que puede leerse como viniendo de una ex ministra de Economía, que ha estado de Industrias, que ha estado en estrecho relacionamiento con posiblemente los sectores más pudientes, o al menos con los sectores industriales más pudientes del país, y B, de una candidata que viene en segundo lugar en la carrera según la marcan las encuestas. Entonces, reportes de prensa de este fin de semana, de estos días, hablaban de lo poco que se la está jugando Daniel Martínez en sus declaraciones. Básicamente responde todas las preguntas, pero no aporta ningún contenido sustantivo, no se la juega en ningún sentido. Bueno, es una estrategia bastante cauta, bastante razonable de quien viene primero cómodo, según la mayoría de los sondeos. ¿Qué pasa con Carolina Cose? No es justamente esa situación. Entonces, cabría esperar que ella apunte a marcar matices. Y este claramente es un matiz. Está bien. Si empezamos a hilar fino, ella dijo, mi foco no va a estar. No significa que haya dicho, nunca voy a pensar en aumentar la carga tributaria. Me parece que por ahí venían los matices de los que hablaba Topolansky, que bueno, ustedes siempre buscan la diferencia. Bueno, es que ¿cómo hacemos para distinguir entre candidatos si no justamente buscamos las diferencias? Me parece que por ahí viene un poco la tarea de los que miramos a la campaña de modo más crítico, con mayor pretensión de objetividad. Chaquetti. Bueno, evidentemente el tema de la economía no es un tema cómodo para los candidatos del Frente Amplio. Yo estaba un poco asombrado cómo la oposición no lo pone constantemente en primer lugar, ¿no? Porque ya hace meses que las noticias que vienen de la economía son malas para el gobierno y para el partido de gobierno. Y acá hay un dilema muy grande. Es decir, luego, el año que viene, cuando asuma el nuevo gobierno, ¿qué medidas se van a tomar para enfrentar el déficit fiscal que tenemos? O sea, si queremos mantener nuestra calificación de deuda, perder el investment grade sería una tragedia, porque ahí sí se complicaría todo y por tanto va a haber que hacer cosas. Entonces, yo creo que ningún candidato serio puede hoy decir rotundamente que no va a aplicar impuestos o que no va a hacer recortes. Y yo creo que el tema de fondo es que no estamos discutiendo lo siguiente. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se fortaleció, se desplegó, se montó un gran estado de bienestar con políticas inclusivas y caras que mejoraron la igualdad, pero que para sostenerlo se necesita un crecimiento permanente de la economía en 3-4 puntos. Y eso desde el 2015 no se da. Y por tanto, hoy el país está en un dilema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir financiando ese estado de bienestar? Y yo creo que casi todos los candidatos no lo están abordando porque nadie tiene muchas ganas de decirlo públicamente.
¿no? y de ver de frente la cuestión, ¿no? Entonces, me parece que el debate en estos términos es como muy fragmentado. Me cuesta mucho tratar de encontrar una racionalidad entre la declaración de Carolina Cose y su deseo de ganar, porque en realidad ella está diciendo cosas que, un poco pensando en cómo funciona la economía, pero no veo una racionalidad instrumental de decir, bueno, si yo digo esto, esta gente me va a venir a votar, porque en realidad ese público no vota al Frente Amplio. Me parece que en realidad es parte del desconcierto o del deseo de no querer hablar del problema real que tiene el Uruguay, y que yo lo noto ausente. Me estoy adelantando a uno de los temas de la mesa, ¿no? Pero... En esa entrevista yo le escuché a Carolina Cose hacer un planteo muy ordenado, muy completo, que hasta ahora no le había visto, de cómo encarar el problema, entre comillas, del empleo. Por dónde tomar medidas, ¿no? Por un lado, con inversión pública, pero también con fomento de determinados sectores de la actividad privada, etcétera. Es en ese contexto que termina apareciendo esto, ¿no? Pero me llamó la atención ese, ¿cómo decirlo?, ese marco más general que ella dibujó allí, porque no es de las cosas que hasta ahora Carolina Cose había explicado con tanto detalle. Pero sigo, vamos a Fito, vamos a Cardarelo. Sí. Sí, yo me remarcaba una cosa que decía Daniel al final. A mí me parece que esas declaraciones no son de un discurso pensando en la interna. No va a traer votos frente amplista. El frente amplista que va a ir a votar a la interna no se va a ver seducido por un discurso de no poner más impuestos. Justamente la mayoría de ellos, me atrevo a decir, pretende escuchar lo contrario. En ese caso, el que está diciendo, el que está teniendo un discurso en ese sentido es Andrade, parece ser claramente. Entonces, esas declaraciones de Carolina Cose ya se están antecediendo a lo que va a ser el debate rumbo a octubre. Uh-huh. Sí, es muy bienvenido el debate sobre esto, ¿no? El debate sobre el déficit fiscal, que viene de a poquito arrancando desde el principio de la primaria, muy lentamente. Muy bienvenido el debate sobre cómo relanzar la economía. Y muy importante, creo yo, el papel del periodismo en esto, ¿no? Y del análisis político. Es decir, ayudar a que el debate se dé de la manera más franca, de la manera más sincera, de la manera menos elíptica y eufemística posible, ¿no? Es decir, hablando en serio, porque el problema, como bien decían acá los colegas, el problema es muy grave, ¿no? El problema de cómo manejar el déficit fiscal es muy grave. El Frente Amplio tuvo que hacer una cosa inédita y capaz que le costó la candidatura a Astori, que es aumentar impuestos en el 2016. Aún así, no logró bajar el déficit, y el año que viene las papas van a seguir quemándose, ¿no? Es decir, vamos a seguir teniendo problemas en un contexto donde la economía no recupera dinamismo, como decían ustedes. Entonces el problema es grave, el problema de cómo manejar el déficit es un problema grave, el problema de cómo acelerar el crecimiento económico es un problema grave, y creo que los distintos candidatos están obligados a hablar muy en serio de esto por el bien de la calidad de la democracia y para que la ciudadanía pueda elegir. Dicho de otra manera, ¿no? Acá hay como una especie de trade-off entre el corto plazo y el mediano plazo en la racionalidad de los políticos. En el corto plazo, y sí, uno puede decir, bueno, lo que hace Martínez es racional, ¿no? No mostrar demasiado las cartas. O lo que pueden hacer otros candidatos para no personalizar. El asunto de disimular lo que vos pensás puede ser racional. Ahora, en el mediano y en el largo plazo son las cosas que no le hacen bien a la democracia. A la democracia no le hace bien que todos los candidatos converjan en el mismo discurso. La democracia lo que precisa es ideas claras y distintas. Ideas diferentes, propuestas diferentes. Lo que pasa es que todos quieren ganar. Es muy difícil venir a decir, miren, acá en realidad tenemos que ajustar, tenemos que recortar, tenemos que elevar impuestos, es así, tal cual. Tenemos que hacer un esfuerzo por 2 años. Sí. Nadie lo va a decir en campaña, pero en realidad es bastante claro que hacia alguna forma de
de solución, Claro. porque además el problema es muy dramático, porque Uruguay es muy pequeño, la región está muy mal, Argentina está muy mal. Claro. Lo que vemos hoy en Argentina puede ser todavía peor el año que viene o dentro de 2 años. Entonces, me Yo parece entiendo que eso que quieren ganar, ¿viste? Pero tienen que ganar y al mismo tiempo tienen que poder conservar la legitimidad del juego. Y el juego de la democracia, no preserva su legitimidad si un año, en el año electoral, se prometen cosas y luego no se cumplen. Claro. A ver, es absolutamente cierto que en el 2014 el Frente Amplio prometió no subir impuestos y después los tuvo que subir. Entonces, es muy importante que ahora, en la campaña, los dirigentes políticos hablen en serio, porque si llegan a hacer algo distinto de lo que están diciendo, ¿no? Cuando, no sé, pasen 2 o 3 años, en nombre del cambio de las circunstancias económicas, en nombre de no sé qué, cambian lo que anunciaron, hacen una cosa distinta a la que anunciaron, la gente termina descreyendo en la representación, en la democracia. Entonces, es clave, por eso lo que acaba de pasar con Carolina Cose es muy interesante, ¿no? Y el cruce entre la calle Pau y Martínez es interesante, porque Carolina Cose, que viene insistiendo con la obra pública, y es yo diría el centro de su discurso es la obra pública, sobre todo para relanzar la economía, tuvo que salir a explicar de dónde va a sacar el dinero, en un contexto de restricciones presupuestales severas. Y ahí empezó a hacer un discurso raro que hace ruido. Ahí está la diferencia con la oposición, ¿no? Porque la oposición también dice, no, hay que subir impuestos, el país no aguanta más impuestos, pero va por el lado de recortar el gasto. Y claro. Carolina Cose tiene que decir que no va a poner impuestos, pero que tampoco va a recortar el gasto. Entonces, ¿de dónde saca? Está en un dilema bastante complicado. Sí, básicamente está ampliando la torta. Porque dice, no, vamos a hacer crecer la economía. Claro, sí. Que no es del todo distinto de lo que decía Luciano Polanqui hace un rato en la entrevista contigo. El planteo fue... Si las cosas van bien, es fácil, ¿no? Todo vino a raíz del desempleo, ¿no? Problema. 9,5% de la población económicamente activa. Lo que expresó fue, para obtener resultados distintos es necesario hacer cosas distintas. Enfatizó que hay disponible una batería de otras herramientas a ser utilizadas. Opinó que es necesario realizar una promoción de obra pública para reactivar el empleo con cierta rapidez, pero además para mejorar la infraestructura. Y aclaró, eso no alcanza. También es necesario impulsar una transformación de la matriz productiva, que sigue siendo primarizada. Dijo que hay que apostar a sectores que tienen futuro, como los del software, el audiovisual y el diseño, y desarrollarlo sobre todo en el interior del país. Y dijo que hay que acelerar proyectos sobre cosas que no hemos resuelto, entre ellas algunas referidas al medio ambiente. Todas esas serían actividades que darían trabajo. Déjame decir en 30 segundos cómo lo leo yo. En el corto plazo ella dice obra pública. Ah, sí, efectivamente. Obra pública, keynesianismo. Keynesianismo en el siglo XXI. ¿Está bien? Obra pública. Para redinamizar la economía. Pero para asegurar un crecimiento económico dinámico, ese libreto ya no es el libreto de Keynes, es el libreto de Prebisch o de la nueva CEPAL. Innovación, ciencia y tecnología. Esa es Carolina Cose en 15 segundos. El resumen según Fito Garcés. Sí, hay un tema, ¿no? Que tiene que ver con que mayor transparencia o mayor capacidad de pedirle rendición de cuentas a los candidatos y a los partidos redunda en movimientos más conservadores de parte de los partidos. Es decir, bueno, tenemos mucho más registro de todo lo que hacen, tenemos audio y video de prácticamente todos los actos, hay archivo de todos los programas de radio, de todas las notas en televisión, demás. Y entonces, Martínez lo decía en una de las notas del fin de semana, yo ya me quemé con leche. Porque claro, después, por más que los candidatos digan, bueno, si las condiciones fueran tales y tales, voy a hacer tal y tal cosa, después lo que queda es el titular de Martínez dijo que, no sé, no iba a subir el boleto. Entonces, esta mayor capacidad de pedirle rendición de cuentas a los candidatos y decir, bueno, usted prometió esto, esto y esto, ¿y qué pasó? Hace que naturalmente se vuelvan más conservadores respecto de lo que prometen o de lo que proponen. Y eso redunda en algo, si se quiere, que es un efecto no deseado de esta mayor capacidad de rendición de cuentas o de pedir cuentas, que bueno, se la juegan menos. Mi pregunta es, Carolina Cose, ¿cree que con sus medidas va a hacer más obra pública que la que hace el gobierno actual o la Intendencia de Montevideo? Parece creerlo, ¿no? Yo creo que hacen obra pública y está claro que no es suficiente. Carolina Cose, con sus recetas,
va a traer más inversiones al país que las que atrae, que es muy poco en este momento, el gobierno central. ¿Qué de diferente hay que hacer respecto a lo que hoy se está haciendo? Yo creo que eso no está claro, no lo están diciendo. Es una buena pregunta para hacer. Porque al mismo tiempo, el principal sector que le apoya, eso se lo preguntaste a Topolansky, está diciendo prácticamente lo contrario. Está diciendo, bueno, vamos a aumentar el impuesto a la renta de las empresas. Está planteando revisar el impuesto al patrimonio. Yo prefiero, ¿sabes una cosa? Yo prefiero ese discurso en la izquierda, ¿no? Para que sea fiel a sí misma y para que el electorado pueda decidir con más libertad. Me gusta más el discurso que dice, nosotros somos la izquierda, creemos en el Estado, creemos en el bienestar. Y ¿sabes qué? Todo esto cuesta. Y el nivel de impuestos de Uruguay, como ha dicho en algún momento Martínez, ¿no? El nivel de impuestos de Uruguay es razonable y hasta puede ser mayor. Podemos tener más carga tributaria. Y esto no tiene por qué herir la competitividad, ¿no? Y hacer ese argumento y hacerlo bien. Eso es más creíble, creo yo, como discurso, que el discurso de no sé. Bueno, este discurso ese es el discurso que no es ni chicha ni limonada. Es el discurso de Andrade. O sea, Andrade está diciendo eso. Sí, enfatizaba Lucía Topolansky algo que es cierto. A diferencia de lo que ocurre con el Partido Nacional, por ejemplo, el Frente Amplio tiene un programa. Sí. Tiene un programa. Y tiene un programa en particular en estos temas de la política tributaria. Que va por este lado. Es un programa donde deja margen, no hace definiciones muy tajantes. Exacto. Y bueno, en ese margen que el programa deja, Andrade se coloca en una postura más extrema y Carolina Cose elige ir por más prudencia, ¿no? Parecería que es así la cosa. Sí, pero el programa del Frente Amplio es bastante claro, ¿no? En este sentido. Sí, tengo frases acá. Están hablando de redistribución de la carga tributaria, pero dejan entrever que algunos impuestos pueden subir. Está dicho negro sobre blanco. Vos ya lo leíste en la entrevista con Lucía. Pero Carolina Cose elige no ir hasta ahí, ¿no? Eligen no utilizar las posibilidades que le quedan abiertas. Pero entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Imaginarse cómo va a financiar ese shock de obra pública necesario para relanzar la economía. Bueno. Y entonces termina siendo un discurso que es disfuncional en términos electorales, porque no termina siendo un discurso que es centrista, ¿no? Es decir, no voy a subirle los impuestos a los que más tienen. Es como dice Antonio, es un discurso más para octubre que para... No voy a subir el impuesto a los que más tienen, les voy a pedir a ellos que inviertan en obra pública. Claro. Esa sigue la lógica, ¿no? La síntesis. Pero es muy raro. Para alguien que quiere ganar la interna del Frente Amplio y que debería estar a la izquierda de Martínez, pero yo asumiendo que todos los electores se ubican perfectamente en el continuo espacial izquierda-derecha. Sí. Que es algo que para nosotros, como analistas, funciona perfecto, pero que no siempre es así. Claro. O sea, me parece que no podemos asumir que no hay votantes adinerados, emprendedores en el Frente Amplio y que no hay contribuyentes a las campañas de esas características. Pero van a definir la interna eso. Mira el otro factor que introduce. Mira el otro factor que introduce de Fernanda, los contribuyentes a las campañas. En general, digamos, por lo que sabemos, por las investigaciones esencialmente periodísticas que se han hecho, los grandes empresarios contribuyen más o menos equitativamente, capaz con algún matiz. ¿Vos decís que está buscando plata? No digo que ese sea el interés de sus declaraciones. Lo que digo es que las cosas no son tan lineales como digo esto, me van a votar esto. O sea, me parece que hay otros muchos factores en el medio. Yo creo que lo dice con sinceridad. O sea, sabe que no hay plata en el Estado y tiene que acudir a... pero de todas maneras tiene un pasado que la avala como ministra de Industria en estas lides, ¿no? Sí. Yo creo que en realidad si le dan a elegir a los candidatos del Frente Amplio preferirían hablar de otros temas. Claro. Yo creo que están hablando de estos temas porque los viene arrinconando diferentes actores. En primer lugar, los medios de comunicación, el periodismo, va y les pregunta. En segundo lugar, algunos actores. Por ejemplo, la Federación Rural llevó a todos los candidatos y ahí tenían que dar la cara y hablar, ¿no? O sea, yo lamentablemente no pude ver los videos, supongo que en algún lugar deben estar, pero por lo que pude leer en la prensa, no fue similar el desempeño de los distintos candidatos, ¿no? Algunos respondían preguntas, otros ni siquiera las respondían, pero bueno... Otro actor que los está llevando a hablar de economía es la propia oposición. Claro. Porque la calle Pou y Larrañaga están haciendo lo correcto. Vamos a ese tema, en todo caso, dentro de unos minutos.
Mirá, Daniel, lo que dice desde la audiencia Guillermo. Tampoco la oposición dice cómo financiar el ahorro de 100 millones de dólares por año. Sin embargo, se le pone el ojo a lo que dice Carolina Cose y se le achaca a Daniel Martínez, que no dice nada. Vamos a retomar por acá la discusión enseguida.